Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Lanzamiento del mapa interactivo y presentación del informe Educación Digital en las Américas, buenas prácticas para inspirar. Secretario General de la OEA participó de la exposición Conciencia del fotógrafo guatemalteco Javier Archila. Consejo Permanente de la OEA recibió al presidente de Colombia. Conmemoración del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Presentación del primer mapa interactivo de buenas prácticas en educación digital, donde se reunieron a más de 10 expertos para debatir sobre la educación digital en América Latina. Desde el Departamento de Desarrollo Humano y Empleo de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la OEA, estamos muy orgullosos de poder presentarles hoy el mapa interactivo de buenas prácticas en educación digital de las Américas. Este está alojado en el sitio web del Portal Educativo de las Américas y es resultado de la colaboración de la Alianza de la OEA con Fundación Profuturo. Confiamos que este mapa es un gran instrumento para docentes, instituciones y gobiernos que aportará a la consecución de los objetivos de la Agenda Educativa Interamericana que los ministros y las ministras de Educación del hemisferio aprobaron en noviembre pasado. El camino que nos trajo hasta aquí ha sido muy gratificante, ya que hemos conocido más de 160 proyectos innovadores que incorporaron el uso de las nuevas tecnologías en las prácticas educativas locales que se están llevando a cabo en 17 estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. Los retos de nuestra región en materia educativa son grandes y requieren ser atendidos por todos los actores de una manera coordinada. Confiamos en que estas iniciativas permitirán seguir innovando sobre lo ya construido en otras latitudes y fomentarán la colaboración intersectorial para atender los desafíos de la región. Nuestro aporte aquí es visibilizarlos y compartirlo con todos ustedes a través de un mapa que permite navegar, explorar e inspirar a toda la comunidad educativa de la región. Este mapeo nos ha permitido establecer nuevos canales de comunicación y colaboración con las organizaciones de la sociedad civil de las Américas, que comparten la misión de garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todas y todos. Desde la OEA, reconocemos el rol fundamental de este sector que se desempeña en garantizar el acceso a derechos y estamos deseosos de seguir estrechando estos nuevos lazos. Seguramente muchos nuevos proyectos resultarán de esta nueva colaboración. Quiero aprovechar también este espacio para reconocer la pasión y compromiso de Fundación Profuturo con la educación de las Américas. Es un aliado estratégico de la OEA con quien hemos podido desarrollar una serie de actividades como esta, de alcance hemisférico con el objetivo de apoyar a los países de América Latina y el Caribe a fortalecer la educación digital en sus políticas para promover una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Agradezco a los ministerios de educación y a las misiones permanentes de los Estados miembros de la OEA que se conectaron para acompañarnos en este lanzamiento por su colaboración en la difusión y realización del mapeo. Para ellos es para quienes trabajamos y desarrollamos estas actividades. Muchísimas gracias. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó junto al canciller de Guatemala, Mario Bucaro, de la inauguración en la OEA de la exposición Conciencia del fotógrafo guatemalteco Javier Archila, que busca unir dos elementos claves para la conservación de recursos naturales de la región mesoamericana a través de la orquídea monja blanca. Palabras del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. La crisis climática hoy nos demanda que podamos entregarle derechos a la naturaleza. ¿Dónde están? En nuestra Carta Democrática. Los derechos sociales, los derechos del pueblo trabajador, los derechos de los indígenas y las indígenas a tener su cultura, su autonomía, su propia libertad ancestral para hacer en este mundo contemporáneo. ¿Dónde está en la Carta Democrática esos derechos? ¿Cuántas sesiones se han realizado para rehacer la Carta Democrática, no para limitarla más?
Porque en mi opinión el proyecto de la democracia en las Américas no es para recortar la Carta de los años 70, es para ampliarla hacia los derechos contemporáneos que algunos técnicos hoy llaman de cuarta generación, hacia una democracia más viva, más rica, que no se encuentra ya en la Europa occidental o en los Estados Unidos del Norte, que es una lucha de toda la humanidad por traerla como una democracia muchísimo más profunda que la antigua democracia representativa y liberal, sin negarla. América Latina puede ser el vocero mundial de ese nuevo proyecto democrático, indudablemente revolucionario cuando hoy nos quieren inundar en los tiempos de la extinción de la humanidad en años de guerra, en años de sangre, en años de pobreza, en años de hambre, en años de enfermedad, en años de crisis, como decían en Davos, la policrisis, que es la crisis de la existencia de la civilización humana, cuando empieza a percibir que los tiempos de la extinción están a la vuelta de la esquina, si caminamos a ciegas hacia allá. Yo les propongo rehacer la Carta Democrática. Y en el camino de rehacer la Carta Democrática, arreglar nuestras cuentas. Indudablemente no solo yo fui víctima de una ruptura de esa carta cuando se me quitaron mis derechos políticos, que recuperé gracias a una sentencia. Por eso creo en ese sistema, entre otras cosas. No, han sido miles y miles de latinoamericanos y latinoamericanas. Y la crítica no es hacia un lado sin mirar el otro lado, polarizándonos y destruyendo el mismo contenido, lo que significa un pacto democrático. Claro que sí me interesa, y lo estoy luchando, que Venezuela reingrese al sistema interamericano de derechos humanos. Claro que deberíamos conversarlo con Cuba, que nunca estuvo. Se construyó incluso contra los proyectos que se construían en la sociedad cubana. Pero no miramos Perú entonces. ¿No hay allí un presidente preso sin sentencia judicial, sin sus derechos políticos? Es decir, en contravía de la Carta Democrática. Nuestros sistemas jurídicos, no solo los de nuestros, los de allí, los de los vecinos, aún no están recortados de tal manera o construidos de tal manera que contradicen la Carta Democrática, que se pueden echar presidentes electos porque sí, porque no tienen la mayoría en el Congreso, cuando son electos por el pueblo. Dice la Carta Democrática que solo una sentencia judicial de juez penal quita derechos políticos. Entonces, ¿por qué le están quitando derechos políticos al pueblo si no hay sentencia judicial? No lo vemos, no lo vimos en Honduras, no lo vimos en el Paraguay, no lo vimos en Brasil, no lo estamos viendo ahora en Perú. ¿No podría suceder en Colombia o en otro país cualquiera de los que aquí presentes? ¿No estamos vulnerando el pacto democrático de las Américas? En lugar de ir hacia una carta más amplia de derechos, de profundización de la democracia, hacia un proyecto democrático que haga de América Latina el gran faro mundial de la razón y de la libertad. ¿No estamos yendo hacia atrás? Hacia retraernos en la historia para que de nuevo los tanques disparen y las cárceles se llenen y las gentes humildes caigan ensangrentadas en las calles simplemente por pedir el derecho a existir y el derecho a tener derechos. Yo invito a la reflexión, no invito a que nos confrontemos aquí, sino más bien a que nos reencontremos aquí en el camino democrático, porque si nos juntamos, si juntamos y articulamos las posibilidades económicas
de la nueva economía que es absolutamente imprescindible construir en el corto plazo, la economía descarbonizada, cantante hacia la vida, usadora intensamente de las energías limpias y renovables, y de lo que América Latina podría ser, que al juntar naturaleza, minerales, viento, sol y agua, podría encontrar el camino de su propia industrialización y por tanto de su propia prosperidad. Si eso es así desde el terreno económico, ¿cómo seríamos si nos articuláramos a un profundo proyecto democrático del que tenemos en la realidad unos primeros peldaños dados, como el que se expresa en la vieja Carta Democrática Liberal? Si la profundizáramos, si la democracia fuera el proyecto profundo de la América Latina, juntar ese mundo político con ese mundo económico que se abre, yo creo que nos abre el gran sendero del que hablaba Allende, entre otras cosas, el gran sendero de las transformaciones, el gran sendero del nuevo papel que las culturas, que como sangres cósmicas, podríamos decir, como decía Vasconcelos, se juntan en este rincón del planeta, podría ser el sendero precisamente para demostrar que es posible y que es real ser una potencia mundial de la vida. Gracias, muy amables, por haberme escuchado. Presentación de la encargada de Subprocesos de Asuntos Internacionales de CONAPDIS de Costa Rica, Mariana Camacho, en la conmemoración del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo en el Consejo Permanente de la OEA. Reciban un cordial saludo de parte del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad CONAPDIS de Costa Rica. Este día de conmemoración de los derechos de las personas con espectro del autismo, quisiéramos hacer un llamado a los países de la región de América Latina y el Caribe al reconocimiento de la capacidad jurídica, la autonomía, la toma de decisiones, el derecho a un empleo digno, a una educación de calidad de estas personas y sus familias, porque no es un día, es toda una vida. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.